Este programa contiene lenguaje vulgar y debido a su contenido, nadie debería verlo. ¡Bienvenidos! ¡Yay! Y ahora sí estamos en 2022. Ya no. 2022. Exacto, ya no se quedó todo ahí grabado. En Ya. el 2021. Exactamente. Todo ya es en vivo, ya estamos acá. En vivo y en directo, que no es cierto. Ajá. Lo grabamos el 19 de enero. Sí, no sé por qué estás diciendo ese tipo Pues de cosas. nada más, para que tengan contexto de en qué momento estamos grabando. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con algo que nos acaba de pasar, mi querido Mau. Hay una opción nueva en YouTube, nueva para nosotros porque nos la acaban de habilitar, que es la opción de hacer lives. Y dijimos, somos de esto. Vamos a hacer de aquí somos. De aquí somos. Ya la rifamos. Vamos a estrenarlo. Vamos a estrenarlo. Y decimos que para estrenarlo lo mejor que había que hacer era utilizar una historia bastante intensa de nuestro programa de Sin Filtros, saludos Eli, en el cual pues hablamos realmente sin filtros. Hablamos ¿verdad? sin filtros. De por sí, Diego y Mau ya es casi sin filtros. Ajá, o sea, medio nos cuidamos, pero no tanto. Y en esa vez dijimos... con todo, a ver qué pasa. Total, que es lo peor que puede pasar. Y generalmente, ¿qué es lo que hace YouTube cuando faltas a las normas que ellos establecen? Saludo para ti, YouTube, y ¿ya pasamos más de 10 segundos? Creo que sí. Es que después de 10 segundos puedes mentarle a la madre, o puedes decir grosería. ¿A poco? O como 10 minutos. No, porque live ya llevábamos un ratote. Pero después de que se subió, a lo mejor por ser live es otro pedo. ¿Quién sabe? No tenemos ideas. El chiste está en que queremos muchísimo a YouTube y sí queremos seguir con las normas, definitivamente, mega hard. Y la verdad es que como buenos mexicanos dijimos, sí, hay normas de la comunidad. Sí. Ya las cumplí. Ya dije que no es para niños, ya dije que no sale un niño y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y resulta que no. Resulta que no, que dijimos, bueno, estamos en un live, vamos a hacerlo, programa de Sin Filtros con Eli, chéquenlo en Instagram, que yo creo que va a ser el único lugar donde lo van a poder ver. Probablemente, le vamos a meter VIPs y cosas así para que lo puedan también ver por acá. Ajá. Pero bueno, hay que entender que tenemos que seguir ciertos filtros. Exacto. Lamentablemente. En YouTube. En YouTube. Ajá. Y que está bien. O sea, al final de cuentas lo que nos gusta y lo que nos mueve es precisamente hacer llegar nuestros mensajes. Y es justamente por eso que queremos hablar de esta cultura de la cancelación. Pero cuenta el chisme antes. ¿Cuál chisme? Pues lo que nos pasó. Pues simplemente, ¿qué es lo que generalmente pasa cuando faltas a las normativas? Ajá, lo que... Te bajan un... No, te dan una advertencia. Cuando es tu primera vez, Ajá. te dan una advertencia. No te quita nada, ni... No, o sea, te dan una advertencia. Y lo cagado que pasó... La segunda vez es que te bajan el video. Ajá. Te lo quitan, y eso sería tu primer strike. Ajá. Ya después de que tienes como unos 3 strikes. O sea, el primer strike es como la advertencia. Segundo strike te bajan el video. Y el tercero es el peor de todos. Ajá. No, pero advertencia y strike son cosas distintas, ¿eh? Ok. Ajá, es que las leyó. Entonces, cuéntame. Wow. No, o sea... Es que esto le sirve a la gente. Sí, para si se quieren meter este pedo, tengan mucho cuidado. Sí, o sea, la advertencia es de algo indebido, porque hayas infringido sus políticas y sus condiciones. Te dan una advertencia, no te quitan ningún video, no te quitan nada, simplemente es la advertencia de, hey, oye, cuidado. Si lo sigues, ay, me voy a ahogar. Te va a ahogar. Si YouTube, me está siguiendo YouTube, supe de más. Si lo sigues haciendo, entonces YouTube ya como que se enoja contigo y te dice primer strike. Exacto, ¿no? ajá. ¿Y qué hacen? ¿Te bajan el video? Te bajan el video, ajá. Ok. Segundo strike, te vuelven a bajar el video. Ajá, pero el segundo sí se aplica dentro de 90 días. Ok. Y además como que te sancionan por un tiempo, ¿no? Ajá, te quitan la posibilidad de ads, yo creo que por 90 días también. Ajá. Y el tercero, que es el peor, así, cuando ya llegaste al grado más grave de todo YouTube. Exacto. Ahí es cuando literal te quitan todo tu canal y te dicen, usted ya no puede ni publicar, ni todos sus videos se fueron a la diablo, chingada. valió queso, ya no sirve, ¿no? Ajá. En ese momento ya, o sea, literal, tú dejaste de existir en las redes. O sea, te desaparece. Bueno. Lo cagado con nosotros es que hicimos ese live pensando, pues vamos a estrenarlo. El live lo hicimos temprano, a las 11 y acabó como a las 12:30, más o menos. Y en lo que yo me fui antes, lo que yo llegué a mi casa, que fue como la 1:20, me llegó un correo de YouTube diciendo, checamos su contenido y finge nuestras normas, les quitamos el canal. Y fue como, espérate, ¿qué pasó?
Y cabe aclarar que yo estaba haciendo otras cosas, estaba como en otro mood, me llega el mensaje de Mau y yo como de, o sea, ni siquiera como que me pusiste algo así como nos quitaron el canal. Ajá. Y yo como que dije... Nos hackearon o algo. Ajá, alguien hackeó el canal o alguien está hablando de nuestro canal y se está burlando de nosotros, que por favor háganlo, no tenemos ningún problema, likes a eso. Pero no, o sea, literal, cuando ya tuve tiempo, que fue como hasta la tarde. Sí, después. No, o sea, ya súper tarde. Me meto al canal porque justamente quería cambiar el thumbnail porque cuando haces un live no te permite elegir el thumbnail luego, ¿no? Entonces dije, bueno, ya le voy a cambiar de thumbnail, voy a poner una descripción más cool, que tenga más onda, y me di cuenta que tenía razón, Mau, nos habían quitado el canal. O sea, nos volamos la advertencia, los strikes, o sea, fue así de, lo que hicieron estuvo tan grave que mejor los quitamos. La verdad es que muy buena onda, o sea, apelamos, dijimos, a ver, no, o sea, si tú ves realmente nuestro live, nosotros abogamos precisamente porque se haga justicia y porque se sigan las normas. Y justamente, pues, ahí pues nos tocó que en algo no la seguimos, pero no nos dijeron en qué. Ajá. Pero bueno, Así lo es que YouTube. hemos aprendido es que ahora vamos a seguir haciendo los lives, entonces nos puedes seguir en Insta, Por favor, Diego y Mau. diego.i.mau. Ok. ¿No era para guión que lo bajo? sepan. No, No, sí era Insta es punto. diego.i.mau. Y TikTok es con guión bajo, sí. En TikTok es con guión bajo, pero los estamos haciendo en Instagram. Y después de que se hace en Instagram, los vamos a editar, le vamos a arreglar el contenido para que sea apto para YouTube y lo vamos a subir también porque creemos que es un contenido que también tú mereces conocer y tener en caso que no nos puedas ver live o en Instagram, ¿verdad? Sí, entonces en este sentido vamos a hablar de esta cultura de la cancelación. Ahora sí, ahora sí. Vamos. ¿Qué de lleno. opinas tú de que no haya un espacio donde tengas una verdadera libertad de expresarte literal como queríamos, sin filtros? Yo creo que, pues no sé qué tan bueno sea, porque Ya bueno sea que... la libertad. O sea, no en un sentido opresor de no, a la chingada a todos, ¿no? Que se haga lo que yo quiera. Pero, pues sí, a lo mejor limitar algunas cosas, como temas que no se deben de tocar, como los que no se deben de tocar en YouTube. Pero yo creo que eso también impide el que puedas conocerlos. No precisamente por el que los veas significa que son ley o que son aseveraciones, sino que, pues, saber que existe, que hay gente que tiene otra opinión distinta a ti y no por eso deben de ser cancelados. Entonces, no sé, yo creo que es un tema bastante polémico la libertad y la no censura. Porque para que exista la no censura tiene que haber algo que se censure. Es ¿sabes? que aquí entramos como en un área que sí es mi mole, ¿no? Ajá. O sea, que es la parte de la comunicación mediática. Y es que sí hay una razón por la cual tienen que cancelar contenido. O sea, ¿en qué sentido? Hace no mucho tiempo en Facebook se platicó que hubo un live que hizo una persona en la cual generó pues muchos views porque la persona se mata en cámara. Ok. Y entonces, pues imagínate, o sea, tú estás publicando un live, toda la gente lo está viendo y de pronto pues agarras un arma y haces una estupidez como esa, obviamente no está bien, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde quedaría este grado de censura que se debe permitir o no permitir? Yo creo que el hecho de que se controle lo que se está mediatizando sí es importante porque puede incluso evitar una gran histeria colectiva. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te llegaron en algún momento los primeros videos que hubo cuando empezó este asunto pandémico, o sea, a mí me llegaron videos de gente en otros países que literal iban como en un scooter y se caían muertos y así, o sea, era ¿Qué pedo? ¿Qué videos mandaban? una onda súper intensa, te los voy a mostrar ahí. No, gracias, no me los muestres. O sea, no se ve nada, solo se ve que el tipo está así y de pronto como que se cae y ya no se mueve, o sea, no es, o que están en un metro y de pronto un tipo se... O sea, como que le da un metro. infarto y ahí queda, por así Ajá. decirlo. Ok. Sí, o sea, no es como de sangre, no. O sea, Ajá. pero la idea era como esta pandemia está generando este tipo de situaciones en las personas. Y entonces, pues imagínate que ese tipo de videos se viralizaran. O sea, yo lo recibí por WhatsApp, seguramente se viralizó hasta cierto punto. Sí. Pero imagínate si hubiera sido así como, ahora sí en todas las televisiones de México y en todas las computadoras, el primer video que ves de YouTube, el primer video de Facebook, el primer video de Twitter, o sea, como en todas partes, Ajá. que se vea eso. Dime si no estarías más histérico cuando empezó, cuando no sabemos nada de esta situación que vivimos pandémica. Ajá. ¿Cómo hubieras estado emocionalmente? Yo, personalmente, yo diría, ok, yo tengo la idea de que si algo es muy popular,
es porque mueve a masas. Entonces sería de, ok, yo sí investigaría a ver qué pasó, qué Vamos a hizo, suponer qué que era esto. verdad. Vamos a suponer que sí es verdad. De que por la pandemia se murió esa... O sea, vamos a suponer que esos videos no son creados por partidos políticos ni para Ajá. generar estrés. Es verdad eso que se ve. Vamos a suponer que literal un buen de personas de todo el mundo grabaron con su celular algo que sí está sucediendo en alguna parte del mundo con Sí. un asunto como el que estamos viendo ahora, ¿no? Ajá. Yo como gobierno, Sí. uno de mis, bueno, yo no soy gobierno, pero pensando como si fuera gobierno, uno de mis trabajos es precisamente brindarle a la gente paz, Ujú. brindarle a la gente elementos para sobrevivir, Sí. o sea, alimento, hogar, o sea, Necesidades básicas, ¿no? distribuir, digamos, de la manera más correcta los recursos que tengo como país Ok. de forma equitativa. O sea, ese sería el concepto económico de un gobierno. Pero también tengo, para poder hacer eso, que asegurarme que siga funcionando el país, ¿sí? Si yo hubiera puesto todo ese tipo de videos, lo más probable es que la sensación habría sido, de por sí fue fuerte, hubiese sido todavía más tensa de lo que fue. O sea, yo recuerdo ir a Costco, por decir una marca, a comprar. Patrocínanos, Costco. Aquí estamos para ti, por favor. Y fuimos a comprar algo y me acuerdo que solo entraba uno, tenías que tener una distancia súper lejos, los ok. lugares estaban vacíos. Ajá. O sea, literal se sentía como que estábamos en la guerra Z, ¿o cómo se llama esta película? ¿Guerra Mundial Z? ¿Cómo? ¿Guerra Mundial Z? Guerra La de Mundial los Z. zombies, Brad Ajá. Pitt. Sí, esa. Sí, te juro que se sentía que estábamos como en la Guerra Mundial Z, o sea, estaba horrible el ambiente. Si además de eso metes esta histeria colectiva, entonces mucha gente lo que termina haciendo, y esto se ha visto en otros países, es que empiezan a robar, empiezan a romper vidrios, empiezan a hacer disturbios porque... Sí, la historia Porque llega a un momento en puede. el que ya no se puede controlar, ¿no? Exacto. Entonces, una de las labores que tienen los medios de comunicación es precisamente evitar ese tipo de reacción de la gente. De hecho, en México está tipificado, o sea, te pueden quitar una concesión de un canal o de una radioemisora si tú atentas contra la paz del país, ¿sí? Si hablas mal del Pero país. paz según quién. No, estamos hablando en este caso, o sea, en un caso que sí sea como de una situación que pudiera generar mucho estrés. Ajá. Entonces, ahí existe esa censura. Ahí sí es como, sí, yo sí digo, pues sí, o sea, imagínate frenar todo un país por algo que viste que está pasando en el Congo, que sí va a llegar al país, pero va a tardar para llegar. Sí. Lo que quiero hablar es que si hubiese sido en ese tipo de países, pues sí, llega un momento en el que como gobierno tienes que decir, señores, esto sí está pasando, miren estos videos, quédense en casa. O sea, sí necesitas ya ejercer mayor potencia. Pero aquí en México creo que muchos nos adelantamos. No digo que esté mal, esa es la razón por la cual estamos bien, o sea, no nos enfermamos. ¿No? Sin embargo, sí es importante recalcar que existe una necesidad de los medios de controlar cierto contenido. Ok, pero aquí viene un tema que yo creo que es en donde empieza como mi decisión de lo que es la libertad o la censura. Aquí es, ¿quién decide qué es censura y qué no? ¿Qué contenido se debe censurar y qué contenido no se debe de censurar? O sea, si es una sola persona, se llega a un consenso, ¿qué pasa? Porque entiendo que llevándolo a la parte de la pandemia, sí. O sea, sí hay que evidenciar la potencia de las vacunas, las cosas que no debes de hacer, las cosas que sí debes de hacer, entiendo, pero ese es un caso pues más extremo, ¿no? Llevémoslo a lo que nos acaba de ocurrir, por ejemplo, ¿no? Sí. Es esta parte de la palabra con B, que no vamos a decir, y muchas otras cosas, por ejemplo, aquel señor del bigote, muy famoso de la Segunda Guerra, también está vetadísimo. Claro, y con justa razón. Claro, no te estoy diciendo que no, pero por ejemplo, si no dijeras quién fue esta persona, quién es, qué lo llevó a lo que hizo, quizás estás armando también a un posible bigotazo otra vez. Claro. Sí, y justamente con lo que estás planteando es interesante porque o sea, tú te sorprenderías quiénes son los que deciden qué contenido se sube y qué contenido se baja en los grandes medios, ¿no? Ajá. Es curioso cuando yo tuve la oportunidad de estar en una radioemisora. Ajá. Y justamente en esa radioemisora conocí a la persona que decidía qué música se iba a escuchar. O sea, lo que me daba risa es que el señor, es un genio el señor. Máximo respeto al señor. Totalmente, porque él es el que prácticamente decide que se va a ver, transmite. Ajá. qué vas a escuchar en la radio, quién Yes. va a ser el próximo éxito. O sea, así de fregón es el tipo este. Sí. Y es tan bueno que el señor tiene
bueno, ahorita no sé si incluso si siga, según yo todavía sigue, pero debe tener unos 70 años. Okay. Y sigue decidiendo qué música escuchamos. O sea, digo, en esa radioemisora. Sí. Pero hoy en día los grupos de radioemisión son grupos grandes. O sea, no tienen una estación, tienen 7, 8 estaciones. Sí. Son familias al final de cuentas. Y entonces, pues el señor elige como de todas ellas, elige las que van a poner. Y sí, o sea, tiene muy buen tacto para decir esta va a tener éxito y esta no. Y hoy esto se empieza a modificar. Y es lo que nosotros vivimos con lo de YouTube. Antes había personas que decían esto sí, esto no. ¿No? Antes había gente que estaba encargada de escuchar y ver todos los contenidos y de esos contenidos censurar a las cadenas cuando se hiciera algo que era indebido. Hoy en día está dejando de haber personas en ese aspecto. O sea, ese puesto está dejando de existir. Y el puesto que está empezando a existir es el de los bots o inteligencia artificial. Los algoritmos, ¿no? Los algoritmos. Que lo que hacen es que escuchan nuestra forma de hablar. O sea, piénsalo. Si esto que te estamos diciendo va a tener un subtítulo autogenerado abajo, ¿tú crees que no se analiza cada palabra que decimos en eso para que incluso se pueda saber qué dijimos? Ajá, pero la diferencia es de que no entienden el contexto. Exacto. Como la semántica, me parece que es. Exactamente. Ajá. O sea, esto lo único que revisa es la palabra, lingüística, sintaxis. Ajá, que yo creo que también, maestro, por favor, explíquenos, tú que eres un as en la parte de la comunicación, ¿cuáles son esas partes, ¿no? Que, por ejemplo, se censura lo que es la parte verbal, lo que se escucha, pero hay más atrás de eso. Sí, lo que pasa es que a nivel comunicacional existen 3 elementos básicos en el lenguaje, que es el cómo lo practico, el qué quiero decir y las palabras de lo que estoy diciendo. Ajá. Sí, o sea, en otras palabras sería la pragmática, que es como lo estoy diciendo. Sí, ajá. La semántica, que tiene que ver mucho con el contexto, que tiene que ver mucho con el país. ¿Sí? No es lo mismo decir vaina en países latinoamericanos como Venezuela que decir vaina en México, por ejemplo. No sé Algunos qué tienen sea novias, vaina. algunos tienen novias cuyos nombres se parecieron a eso. Pana, por ejemplo, es compañero en algunos lugares. Qué estúpido. Y chiste local. Chiste local. ¿No? O sea, Ajá. En México decimos güey, en Argentina dicen che, ¿sí? Y esto entra dentro de la semántica. Ok. Y por último tenemos la sintáctica. Ya son 4 entonces, ¿no? No, pragmática, semántica y sintáctica. Ok. Ajá. Y ya en la sintaxis ya viene la parte gramatical. Lo que los sistemas hoy en día revisan principalmente es la sintáctica. Entonces, dices la palabra con B, Ajá. ¿no? Que es como este instrumento parecido al violín, Ajá. ¿sí? Que suena muy bonito, ya sabes. Ajá. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Y se levantan los algoritmos, dice, esta sintaxis no me gustó y este canal debe de ser revisado, ¿no? Exacto. Pero de pronto, o sea, uno es como debe ser revisado. Pero si sigue repitiendo la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O señalarlo. Creo que repetimos la palabra la repetimos en el programa como 12 veces. No, tú y yo no la repetimos. Bueno, si yo decía presunto B. Ajá. Y igual la decía. Ajá. ¿Sí? Si Entonces, quieren contexto, vayan a Instagram. Me está parece que buenísimo. sigue. O sea, la verdad es que salió muy bien ese capítulo. Muy bueno. Entrevistamos también a una reportera. Montserrat, te mandamos saludos. Besos, Montserrat. Maravillosa, gran persona. Si estás aprendiendo la parte de la comunicación y del reportaje, yo creo que chécalo, te va a venir muy bien. Ella nos va a enseñar a nosotros. Ella es reportera de Pero quienes nos vean. Que mira, también con esto que nos das, que estas 3 grandes áreas de la comunicación, yo creo que también llevándolo a la parte psicológica, se lleva a la normalidad, el concepto de normalidad. ¿A qué te refieres con el concepto de normalidad? Exactamente. O sea, en terapia decir normal es algo pues bastante abstracto, ¿no? Porque ¿qué es normal? ¿Qué significa? Normal parte de los principios de la parte histórica, la parte social, la parte cultural y la parte pues personal que se esté dando. Por ejemplo, era muy normal que por ahí del 2010, teniendo un ejemplo bastante tonto, las chicas tuvieran un chingo de pulseras de goma. Por ahí del 2010, ¿no? Que tenían Yo Amo a Jesús o Pandax o cosas así. Chingo de pulseras de goma, ¿no? Entonces era un tanto normal que estuviera. Por los contextos que pasaban. Perdón, ¿no? tengo que nada más decir algo rápido.
Si de pronto en tus algoritmos empiezan a salir más videos cristianos, fue por lo que acaba de decir Mao, por la sintáctica. Lo lamento. Lo lamentamos. Pero el algoritmo es así. El algoritmo es Te así. va a salir un anuncio del próximo curso cristiano que vamos a Entonces, dar. por eso, cuando tienes pulseras que dicen yo amo a Jesús, ¿no? Las pulseras dicen eso. Es por este video. Es por este video que pasa. Ajá. Por ejemplo, y ahora contrastándolo acá, es más común ver a gente que sea abiertamente gamer. En 2010 éramos como ese círculo de los losers, de los perdidores, de que, está jugando videojuegos, ¿no? Y ahorita siéndolo. No, no es cierto, no es cierto, es broma. son grandes compañías ahora. Yo también soy gamer, entonces es broma. ¿Verdad? Exacto. Bueno, el punto es, la normalidad va fluyendo conforme se dan estos contextos. Y eso lo uno con lo de la comunicación, ¿no? Claro, y justo hablando de esto que estás diciendo, cuando hablamos de normalizar, hablamos de normal, y normal es la norma, y la norma es aquello que se sigue por varias personas. Exacto. Entonces, si por ejemplo, en la época de Grecia y de Roma, ¿no? Que tenían internet y claro, nos veían. Claro, obvio. En las épocas cuando era en la Grecia antigua, la Roma antigua, Sí. se hacían las fiestas bacanales o esta celebración a Dionisio, donde se practicaba básicamente ¿no? una orgía. Ajá. O sea, eran unos eventos donde pues, se hacía esto, ¿no? Y no vaya a repetirlo varias veces. Por favor. Va a pasar. Y entonces justo lo que sucede es que eso era normal. ¿Sí? Luego pasamos por toda una etapa en la historia, Inquisición, etcétera, donde todo eso era prohibidísimo. Y hoy volvemos a estar en una etapa donde se empieza a abrir de nuevo estos temas de una sexualidad sana, de una sexualidad más abierta, de que ya no se ve, gracias a Dios, por fin logramos llegar a ese punto donde ya no se ve mal la orientación sexual que tenga alguien. Pero hoy es normal que no se vea mal. Y todavía en algunos sectores se sigue viendo. Pero ya no con la misma Pero no fuerza. era, exacto. Ajá. O sea, es increíble pensar que a una Ellen DeGeneres le cancelan su programa por salir del closet a nivel nacional en Estados Unidos porque justamente la censura normalizada decía que no debía de salir ese tipo de contenido, ¿no? Y entonces ahí es donde hablamos de esta parte de la normalización. Entonces, por favor, continúa. Sí, de la parte de la normalización y, por ejemplo, ahí llevándolo en un contexto conductual, ¿no? De que era muy común hacer estas prácticas. Pero, por ejemplo, en la parte verbal me viene la época victoriana. Ay, me sentí muy mamón hablando así, época En victoriana. la época victoriana, más o menos No, surgió... bueno, creo que no era victoriana. ¿De dónde es Shakespeare? ¿De qué época? ¿Sí es victoriana? Sí. ¿No es del 1500 y tanto? Pues sí. Bueno, no sé. La Tienes época... razón. Lo que Aquí tú hablamos digas- de psicología, no somos de historia. Lo que tú digas tienes razón. Bueno, por ejemplo, en esta época, leer tantito sus obras, la manera en cómo se expresaban y lo decían, eso era en el contexto normal del lenguaje, ¿no? De hecho, es muy interesante porque Shakespeare utiliza bastante contenido erótico escondido dentro de sus palabras. Entonces, si realmente te interesa conocer más acerca de esto, hay mucho contenido en línea que puedes aprender acerca de qué palabras utilizaba Shakespeare para hacer referencias a miembros sexuales, qué palabras utilizaba para hacer referencia a relaciones íntimas. Es muy interesante, pero lo escondía de tal manera por la época en un lenguaje muy romantizado y muy interesante. Bueno, Es un- también lee el Marqués de Sade, Filosofía del Tocador. Uf, librazo. Tiene una crítica a la iglesia muy buena. Bueno, entonces, ahora, Si de pronto te aparecen videos anti-religión contra los cristianos de yo amo a Jesús, maldita iglesia. Es por esto que está diciendo Mau. Entonces, mira, volviendo otra vez a la parte de la cancelación, de lo que yo me he dado cuenta, no sé tú, es de Pero que yo. ahora la cancelación está más en poder de todos que de una sola persona. No digo que una esté bien o que otra esté mal. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿Cómo que está en el poder de todos y antes de una sola persona? ¿En qué sentido? con los influencers, de pronto, ¿no? Ajá. 10 años atrás, el único que tenía el poder de cancelar a una persona o cancelar su canal, todo eso era YouTube. Y no eran tan estrictos en sus políticas como lo son ahora, ¿no? Aunque le lloviera hate y le hiciera... Tenemos el caso de la que acaba de salir de prisión, que tantos años le llovió hate y nunca la cancelaron, hasta apenas.
Entonces, mira, eso fue unos 10 años atrás. ¿Viste su disculpa? Estuvo muy interesante. No la vi. Vale mucho la pena luego hacer un análisis de eso, pero... Si quieres que hagamos análisis de cosas, dinos de qué te gustaría, déjanos tu videito. Exactamente. Y ahora, 10 años después, es gracias a todo el poder que ha surgido de las chicas o en general de cualquier otra persona o personas que se cancelan ahora a estos influencers, ¿no? Pero mi tema aquí es, ¿será que todos tenemos ese poder o esa razón de el querer cancelar a otra persona? Y es donde viene esta pregunta, o sea, la democratización de la cancelación. Ajá. ¿No? Yo creo que en cierto punto sí. Uh-huh. Porque, pues bueno, o sea, si a la mayoría de las personas le parece ofensivo lo que está sucediendo, pues sí tiene cierta lógica que se haga un proceso de investigación. Pero es que ahí es donde viene la parte. Ajá. Creo que lo que está faltando es el proceso de investigación. Hablando de nuestro live, realmente hablamos cosas súper importantes de apegarse a la ley, de apegarse a la norma y de seguir justamente con un proceso adecuado para que no se lleven a cabo este tipo de malinterpretaciones. Y de verbalizar tu experiencia. Exacto. En ese sentido, igual fue cancelado, ¿no? Por el algoritmo, por la computadora, y luego, pues bueno, viene la parte de la revisión donde lo regresan. Ajá. Por otro lado, me quedo pensando en esta democratización de contenido. Y por ejemplo, pues sí, quizá para mí sea justo que la mayor cantidad de personas decida si un contenido deba permanecer o no deba permanecer en línea. Ajá. Pero siempre es importante ver el contexto. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que un influencer querido por todos habla mal de mí. Ajá. Y nosotros, pues, ahí vamos creciendo. Tenemos 60 subs. Muchas gracias. Los amamos. Si quieres ser el 61, te lo vamos a agradecer. Ah, no, 65. Bueno, pero es 66. decir, o sea, es que es el 66. Aquí estamos, por favor. Y el 69 like. Va a tener todo nuestro amor. Exactamente, porque Mau es fanático del número 69. Y en este sentido, nosotros tenemos 69, o bueno, 65 subs. ¿Sí? Y el gran influencer tiene 10 millones de subs, 5 millones de subs. Ajá. O sea, tiene una cantidad... Abismal. Y me agrede, vamos a suponer. Yes. Y yo quiero decir, oye, esto que hiciste no estuvo bien. Ajá. El problema que va a haber es que a mí nada más me van a ver 69 personas. Y 69 personas le van a poner dislike, no me gusta este contenido. Y quizás 69 personas van a reportar abuso de ese contenido. Yes. Pero él o ella sí, va a tener 10 millones de personas que van a decir que no. Y ahí es donde la democratización de la cancelación no está bien. Que yo creo que eso también es, o sea, Rosarino hablaba en un video de, o sea, porque una persona es famosa y tiene un chingo de seguidores, ¿tiene la razón? O sea, ¿por qué sería? Más bien tiene seguidores que le dan la razón. Por eso, y es que en ese sentido, estos seguidores podrían hacer una democratización de aplastar a la competencia, de aplastar a quien ellos quieran. Y por eso es donde entra, en este caso, pues, la legalidad, los procesos ya de difamación, los procesos de lo que nos contaba Elisa de la Ley Olimpia, estos procesos en los cuales... pues ya, o sea, es como hasta aquí, muchacho. O sea, ok, tendrás más seguidores, podrás tener la cantidad que quieras, pero lo que hiciste no está bien de forma legal y se te va a perseguir de forma legal en el país en el que te encuentres. Y ahí sí es donde yo creo que ahí es donde vienen las preguntas. Pero esta persona, entonces, a nivel legal, sí le estamos cediendo a alguien esta elección, este poder de determinar si fue o no un acto que no se debió hacer, si debió de haber censurado o no. Y es interesante, porque entonces yo me quedo preguntando, a ver, si jugando con la idea, no cumplí con las normas del servicio y fui censurado por el servicio. Y yo demando a la empresa porque tengo 2 artículos ¿sí? de libertad de expresión en la Constitución mexicana. ¿Será que la demanda debiera de ganar porque legalmente tiene los estatutos para ganar, ¿no? Libertad de expresión. Y no debo de ser censurado, o sea, literal. O sea, léanlo en la Constitución, artículo 6 y 7 constitucional. Tendría que entonces YouTube, a fuerza, regresarme el canal.
por un amparo. O sea, es interesante. ¿Podría conseguir un amparo que me dijera, tú no me puedes censurar? O sea, no estoy diciendo que lo voy a buscar, ¿eh? Sí los queremos, YouTube. Pero es interesante. No estuve en el canal otra vez. Pero es una pregunta interesante. Bueno, no conozco de leyes, obviamente, pero quiero yo pensar que como te estás apegando a un servicio, te apegas a sus leyes y, bueno, a sus condiciones, normas. a sus políticas y condiciones, ¿no? Pero volvemos entonces a la obligatoriedad de que te digan que te tienes que hacer un análisis de salud antes de entrar a un trabajo laboral. Ajá. Y toda esta gente que dice es que eso viola mis derechos. Y entonces utilizarlo justamente para, para decir esto no es justo y ampararse y Ajá. que la empresa tenga que quitar esa obligatoriedad, ¿no? Que yo creo que es a donde yo lo estoy relacionando ahorita. Por ejemplo, yo noto mucho la sociedad muy hipersensible. Muy hipersensible. O sea, de que existe algo que me caga. Y como me caga a mí y a un grupo, que no importa si es. Normalmente son pequeños, pero a veces pueden ser grandes. Como nos caga a nosotros, tú estás obligado a quitarlo. Pero mi pregunta es: ¿y puedes no ver ese contenido? Por ejemplo, hace unos años salió una parodia, ay, está muy cagada, en Netflix, es brasileña, de La Última Cena, de Jesús y todo eso. Es una parodia. Y supuestamente el artículo decía que hacían a Jesús gay, lo hacían homosexual, ¿no? Eso para los religiosos ortodoxos, puta, es lo peor del mundo, ¿no? Pues sí. Pero el tema aquí es de que cuando yo vi esa película, literal nada más lo mencionan así sutil, o sea, no es como de, él es Jesús y es homosexual, ¿sabes? Ajá. O sea, no es como que sea muy evidente, nada más dicen, sí, no, yo quiero estar con Judas, y ya. O sea, no es algo que se dé más, no se hace explícito. Ajá, entonces, un sector, entre ellos un profesor muy querido que, perdón, profe, profe Adrián, lo amo un chingo, de verdad, pero se mamó. Lanzaron una petición en change.org, que no sé para qué sirve, creo que no sirve para nada, más que reunir un grupo de personas en su firma electrónica, pidiendo que se quitara esa película, ¿no? Pero sería, uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no das también la posibilidad de que personas cristianas, pero que toleran la parte de la comedia, puedan hacerlo? Dos. Y bueno, ¿dónde queda tu posibilidad de generar tus recursos para tolerar contenido que no te guste? Por ejemplo, llevándolo ahora a terapia de que, es que me caga estar con esa persona. ¿Y para qué estás con esa persona si tanto te caga estar ahí, no? O sea, ¿dónde está tu capacidad de generar recursos? ¿Por qué tendría que ser la otra persona que cambiara primero en lugar de ti? Interesante, ¿no? Y quiero hablar más acerca de esta sensibilidad de la que plantea Mau en cuanto a cómo hemos llevado esta situación de la cultura de la cancelación, como se le conoce, cómo se ha llevado a un extremo. Pero para eso te tendrás que esperar a nuestra siguiente parte del show. Ahorita volvemos. Yay. Óyeme, pendejo, ¿qué te pasa, Ya te voy a demandar, Te voy a demandar, ¿No sabes que soy una sociedad hipersensible, Te voy a cancelar, vas a perder tu cuenta, todas... Te detesto. Bienvenidos a tu segunda parte, mi queridísimo Mau. Chócalas, de puñito o de codito, como dicen ahora. No sé, pero llego. Porque no hay que tocarnos. ¿Dónde está el gel, güey? Tú lo quitas porque no te gusta que aparezca. Pero pues deberían de estar aquí. Estamos en pleno de... Nos acabamos de tocar la mano y tengo miedo de que tengas algo. Pero te bañaste. Me bañé, sí, también. Te bañaste. Qué bueno que te hayas bañado. Qué padre. ¿Y bañaste tus manos? También bañé mis manos. ¿Ahorita que saliste del baño? Obviamente. Excelente. O sea, necesitas bañar tus manos. Estás bien bañado. Claro. ¿Tú qué vas a saber de lenguaje? Exactamente. Y justamente. Y además mente. Y satisfactoriamente. ¿Te has dado cuenta que digo mucho justamente? Yo ya me di cuenta. Es muy molesto darte cuenta y decirlo y decir... precisamente. No, pero no es precisamente, digo justamente. O sea, bueno. Entonces, regresando al tema de hoy. Hoy estamos hablando de la cultura de la cancelación y cómo las personas se han vuelto más sensibles. Yes, of course. Y hay situaciones que sí son interesantes de analizar. No las quiero juzgar. Hay una parte mía que las juzga, pero no las quiero juzgar porque mi segundo pensamiento es claro que se está volviendo normal. Entonces, no. Mi primer pensamiento es eso está mal o eso no está tan bien como me gustaría o no debería ser así. Mi segundo pensamiento dice esta es la nueva norma, adáptate, aprende a hablar, aprende a cambiar tu forma de comunicarte porque el mundo está cambiando y si no evolucionas, mueres.
Ajá. Eso decía Darwin y tiene razón. Entonces, en este sentido, estamos viendo que dentro de la cultura de la cancelación, resulta que yo como una persona de un nivel económico tal, que tiene un color tal, que no puedo hablar de otro nivel económico tal o de otra persona de otra color Sí. de piel, por Ajá. ejemplo, ¿no? Y esto empieza a convertirse al principio en que era algo bueno, porque estaba evitando problemas fuertes, a algo que no sé qué vaya a pasar en el universo. ¿En qué sentido? Tú sabías que, por ejemplo, para contratar a alguien en un gran consorcio cuyo nombre no voy a decir, no importa tanto qué tantos méritos o qué tan bueno seas en ese trabajo, sino que también importa qué porcentaje tengas dentro de la empresa para cumplir con la diversidad. ¿Qué porcentaje tenga? O sea, por ejemplo, ¿qué tantas personas de género binario, género o bisexuales o todo esto de la comunidad? ¿Qué tantas personas tengo dentro de mi empresa? Exacto, o sea, yo como recursos humanos, Ajá. no yo, pero la persona que me lo contó de recursos humanos de esta empresa, tiene que tener un porcentaje de personas de tal raza, un porcentaje de personas Sí. de la otra raza. Sí. En Estados Unidos se manejan prácticamente unas 4, ¿no? Ujú. Está los latinos, los afro, sea americano, europeo, mexicano, o sea, no importa, pero la gente que es afro, la gente que es asiática y la gente que es, Pero esas son razas. blanca, ¿no? Ajá. Jugando un poco con la idea. Ya también se está incluyendo el quinto, que es, bueno, ya tiene rato que se incluyó, el quinto que es el que tiene el cabello pelirrojo, no sé si también te has dado cuenta. Sí, generalmente hay un pelirrojo, un asiático, un latino, un afro Sí. y un americano normal. Sí. Dentro de esos 5 también tiene que haber una cantidad de mujeres y una cantidad de varones. Ajá. Es interesante. Entonces, ahora también ya incluyeron que tiene que haber una cantidad de personas de esos grupos, no solo son esos 5, sino también Ajá. que tenga una orientación sexual Ajá. y también otro porcentaje que tiene que ser que no se identifique con ninguna orientación sexual, por ejemplo. Ajá. Y entonces ya está muy interesante, porque si yo, por ejemplo, soy excelente en mi trabajo, el mejor, pero no entro dentro de estos porcentajes, no Sí. me pueden contratar. Sin embargo, si soy una persona que quizá no sea tan bueno, pero que cumple unos 3 o 4 de esos, o sea, piénsate en una persona que tenga, voy a inventar ahorita nomás por decir, ¿no? Una persona que tenga una orientación homo, que además sea asiática. Sea asiático, Y que sea de color. Y de color, ¿no? Con raíces latinas. y con raíces latinas. O sea, Ya esa chingaste. persona ya, o sea, Es CEO. sí, o sea, es como, oh, gran persona, no importa que no seas buena, te tengo que contratar porque Ajá. me cumples los 3, 4 porcentajes que tengo que cumplir. ¿Qué tanto eso es justo? Pues mira, yo viéndolo desde este punto, ¿Cuál punto? desde el de hasta abajo, El que está abajo. desde el que estoy fuera de esta ficticia empresa, o si es real. No, sí es esa real, cosa, no es ficticia. ¿Qué pedo con esa Y es empresa? una transnacional, ¿Qué ¿eh? pedo con esa empresa? No, pues sí están Yo varias. creo que sería como por un factor de protección. Sí. En el sentido de que hagan un comercial o intenten llegar a un público, etc. Digan, es que en nuestra empresa fomentamos la inclusión, por eso tenemos a Sí, todas Jackie estas Chan. razas. Aquí está Jackie Chan, ¿no? O un nuevo Jackie Chan. Sí, sí. Porque debe haber varios, ¿no? Ajá. No creo que sea Entonces, uno. yo creo que es más como una estrategia de marketing que más por una parte de inclusión. Yo creo que va por allá. Es que sí, literal, está... no, o sea, sí tienen un gran organismo dentro de las empresas Ajá. que revisan este tipo de diversidad. De Sí. hecho, es un departamento de diversidad e inclusión. Ajá. Y sí es algo de proteccionismo. O sea, al final de cuentas es como una manera de decir, miren qué inclusivos somos, pero también deben de tener ciertas normas que los están pidiendo o exigiendo que hagan ese tipo de cosas, ¿no? También debería de haber o estar representado el grupo de la gente que es minusválida, por ejemplo. ¿No? Entonces, si además a esta persona también le incluimos alguna disabilidad, que no sé si así se diga. Capacidad perdonen, diferente. Por eso es donde quiero aclarar. Discúlpame si no te lo dije de forma correcta. Yo también estoy aprendiendo a hablar. Nos estamos deconstruyendo. ¿No? Nos estamos deconstruyendo. Entonces también, bueno, o sea, más que contratable, ¿no? Sería así como, ya lo logramos. ¿No? Entonces es interesante. Carritos chocones, ¿no? Y esto es muy importante porque
sí tiene razón. O sea, sí necesitamos proteger este tipo de diversidad. Ajá. Y te voy a decir por qué sí creo que lo necesitamos. El otro día estábamos analizando en un aula, en un salón de clases, Sí. virtual ahorita por la situación, Ajá. el porcentaje de personas de capacidades diferentes Ajá. que no tienen empleo. Ujú. ¿Tú sabías que es el 61%? No, pero no me sorprendería. En México, o sea, no estoy hablando mundial. En México, 61% de las personas que tienen capacidades diferentes no tienen empleo. Ujú. La cantidad de mujeres está en un 20% que no tienen empleo, que han buscado empleo. Estamos hablando de cifras de desempleo. La cantidad de personas que tienen una orientación homo, les han preguntado en las entrevistas en un más de 40% cuál es su orientación sexual dentro de una entrevista de trabajo. Lo cual es interesante, porque entonces volvemos a lo mismo. Si estás evitando la contratación de inicio porque tiene este tipo de rasgos, no está bien. Pero también creo que se vuelve una discriminación el no contratar a alguien que tiene todos los méritos porque ya cubriste la cuota de porcentaje de su raza, por decir algo, ¿no? Entonces, también esto a mí me lleva a muchas preguntas. Entonces, ¿qué tipo de contratación debemos de hacer? Porque en el afán de proteger a uno, ¿estaremos siendo discriminatorios contra otros? ¿Qué opinas? En alguna ocasión yo se lo pregunté a un profe y, o sea, fue de, ¿y por qué no sería ilegal esto, no? ¿Y qué te dijo el profe Alejandro? Que porque... No sé quién sea el profe Alejandro, de verdad, no tengo idea quién sea el profe Alejandro. No, es que como tú saludaste al profe Alejandro o algo así. No, al profe Adrián. Ah, un Yo saludé saludo al profe Adrián. ¿Qué te Lo dijo el amo profe mucho. Adrián? Sí, fue el profe Adrián en esa ¿Ya ocasión. El profe Adrián me dijo que era, pues parte de los requisitos. O sea, que yo busco a una mujer, busco que tenga de tal a tal edad, que tenga esto y esto, ¿no? Pero cuando ya se meten en la parte de las preferencias, ahí sí es la parte ilegal, ¿no? ¿Por qué tendría que ser importante el qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer para yo trabajar en una empresa? ¿O por qué tendría que ser importante el sexo que tengo? Uh-huh. O sea, ¿por qué una mujer? ¿Por qué no puede ser cualquiera? Mira, yo creo que a lo mejor mujeres, aquí en el contexto de México, entendiendo que es un país machista y patriarcal en muchas ocasiones. Y retrógrada. Y retrógrada. Hay que decir las cosas como son. Exacto. Que estamos cambiando, ahí vamos, mundo. Vamos, somos la siguiente generación. Ahí vamos. Que toda la parte cultural de sexualizar a la mujer y toda esta situación, igual y por ahí va, ¿no? O sea, de que necesitamos a edecanes, que en su mayoría son mujeres súper operadas. Nunca he visto a una edecán, o quizás con un muy buen cuerpo, no sé, que han trabajado mucho. ¡Qué bueno! Se nota tu esfuerzo. Entonces, yo nunca he visto a una edecán de una marca, llamémosle famosa, una de teléfonos, ¿no? No vamos a decir cuál, pero de la más famosa que hay aquí en México. Siempre, en su mayoría son mujeres que tienen atributos sexuales muy marcados y con ropa que también resalta esos atributos, ¿no? Y lo mismo con los hombres que están con atributos sexuales muy marcados y con ropa que resalta esa situación, ¿no? Entonces, esta tendencia a sexualizar las cosas, yo creo que aquí en México se da todavía más y por eso se busca eso. ¿Qué? No sé por qué tiene que ver esto con la libertad. Es lo que estamos hablando, o sea, ya aquí tiene que ver con la parte de la sensibilidad, ¿no? De esta cultura de la cancelación, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver con esta cultura de la cancelación? Porque, ok, vamos a suponer, esto vende, ¿estamos de acuerdo? Si no, las empresas no lo harían. Okay. Si no funcionaran las edecanes, si no funcionaran los modelos, no venderían igual. Ajá. Entonces, ¿que tiene que haber un cambio cultural? Sí. ¿Que vaya a suceder de inmediato? No lo sé. Ajá. ¿Que deben de abogar por eso? Sí, necesitamos a la gente rebelde y tú sabes que yo siempre lo he dicho. Sí. Sin la gente rebelde no se mueve la sociedad. Necesitamos a aquellos que sean los activistas y que digan no estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? Ahora, de ahí a que lo llevemos a una sensibilidad extrema en otros aspectos es donde ya empieza a ser preocupante. Voy a poner un ejemplo. Resulta que hoy ya no está bien que, por ejemplo, el día de Acción de Gracias, sí, se vistan a los niños representando a los nativos de América. Sin ser nativos de América. Sin ser nativos de América.
¿no? Porque ya me entonces acordé. esto se convierte en una apropiación cultural. Y entonces no está bien que ellos hagan una apropiación cultural cuando no es su son de cultura. ella. Ajá. Lo mismo que pasó con los Simpson, que quisieron correr al actor que No, daba... pues, no lo quisieron correr. Hank Zimmer es Hank. ¿Hank Zimmer? No. ¿Ese no es el compositor? No, Hank Zimmer. Hank Azaria. No me Hank acuerdo. Azaria es el que hacía de Apu. Ajá. Y renunció porque dijo él prefirió renunciar y decirlo él para evitarse que lo corrieran, digamos, o que el público siguiera molestándolo. Dijo, yo ya no quiero seguir haciendo Siendo la voz Apu. de Apu porque eso es una apropiación cultural, Cultural. y no me parece adecuado. Si tú lo haces porque tú quieres, está bien, ¿no? Que ahí viene el tema, ¿lo hiciste por respeto o por temor a la cancelación? Y es lo que yo creo, que lo hizo por temor a ser cancelado desde el punto de vista social. Ujú. De aquí viene el tema de la libertad, ¿no? ¿Qué tanto mi libertad está siendo en función de ayudarme a crecer o de perjudicar a la otra persona? Que mira, llevándolo otra vez a la parte de las edecanes o de cualquier otra situación, ¿qué pasa con aquellas personas que les gusta eso? O sea, alguien más puede abogar y decir, las mujeres no deberían de estar haciendo estos bailes sexualizados con esta ropa que de igual manera lo es, pero ¿qué pasa con las mujeres que sí les gusta? O las mujeres que viven de eso. Ujú. O sea, por eso, que viven de eso y les gusta su trabajo. O sea, que saben que están ahí quizás por sus atributos o por cualquier otro rasgo para no llevarnos solamente lo físico. ¿Qué pasa con aquellas personas que les gusta su trabajo, pero por democracia o por cuestión de redes sociales es no? Te están lastimando, ¿no? O sea, ya llegamos también a ese punto de tú sabes qué me lastima en lugar de yo mismo. Claro. Y entonces, ahí es lo interesante. O sea, ya no se permite la apropiación cultural, como le llaman hoy. Ya les expliqué qué es. Adiós, Apu. Entonces, ya no se permite el utilizar, el hablarle a una persona como de hombre o mujer, sino que tienes que preguntarle cómo te gustaría que te diga. Ajá. Interesante. Yo digo, este programa definitivamente no estoy buscando la parte de juzgar, sino estamos comentando lo que está pasando. Ya tampoco se permite el hacer parodia, a menos que seas como de ese lado Ajá. sobre algún tema. Por ejemplo, yo como judío me puedo burlar de los judíos, pero no te vayas a burlar tú que no eres judío, porque ya me entonces duele. ya está mal. Ajá. ¿No? Y lo vemos muy seguido. O sea, los no binarios se burlan de los no binarios, los homosexuales se burlan de los homosexuales, pero no, los negros se dicen entre ellos en Estados Unidos negro, que viene de Niger, ¿qué? Eso no se dice. De Nigeria, sí, viene de Nigeria. Sí, pero no se dice Porque la otra venían palabra. de esa zona, Sí. esa es una de las teorías, y la otra es que viene de la parte, pues del color de la piel. Habría que ver cuál de las dos. Se puede decir en el sentido de que aquí en Latinoamérica eso no está normalizado como algo negativo. Ajá. ¿No? Y bueno, en Colombia a la gente se le dice tal cual y no hay ningún problema. Sí, ven acá, en Argentina, mi papá decía, ven acá. Yo tengo un tío que es muy curioso. Tengo un tío que no es nada de color afro, o sea, de color más, pues... ¿De este color? Y sin embargo le llamamos el tío negro. Y no tiene nada de malo, no lo vemos como algo malo, pero no lo vaya a decir en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que quién sabe si te entenderían. Y es a lo que vamos, es como, entonces, es porque tenemos extrema sensibilidad que ya tampoco puedo hablar de ciertos temas porque vaya a ofender a las ballenas porque yo no soy una ballena, o sea, pensándolo un poquito así, ¿no? No, por ahí se puede ir, claro, hay mucha gente que lo está viendo así. Y entonces, ¿qué tanto es demasiado? ¿Sí? Y ese es el tema que realmente nos está preocupando desde el punto de vista de la observación científica. Y yo diría, más que preocupando, te diría, bueno, a mí me encanta, o sea, me encanta analizar esto, me encanta cuestionarme y me encanta ver cómo se va moviendo todo hacia ciertos temas. Entonces, Mau, nos quedan alrededor de unos minutos, unos como 15 minutos. Y me gustaría saber si, no sé, nos ha llegado alguna pregunta o algo. Vamos a averiguar. No sé si nos llegaron preguntas. Vamos a ver. Porque claro que tenemos preguntas. En lo que Mau busca estas preguntas. Pero siempre. Justo de estas preguntas que tuvimos. Por ahí yo sí recibí unas que fue muy interesante del capítulo live que hicimos. Tuvimos unos comentarios de Tania. Muchísimos saludos, Tania. Gracias, Tania. Amor Tuvimos que hacer ahí un ajuste del live. Tuvimos que bajarlo para no tener problemas con YouTube.
pero quiero que no quede en que no se supo y que estuviste aquí, estuviste presente, te lo agradecemos. Y ponías ahí, es que a veces una mujer que ha pasado por una situación difícil, y yo agregaría, o un varón, o cualquier persona que pasó por una situación muy difícil, luego tiene mucho temor de contarlo porque tiene muchísimo miedo. Entonces, ¿cómo puede hacer esta persona para contarlo sin que sea incluso hasta censurada, llevándolo el tema de ahorita? No fue tal cual lo que preguntó. Sí. Pero... No, pero en esta parte del el yo decir lo que pienso, posiblemente, bueno, ahorita llevándolo con el miedo, sería el miedo a que seas juzgada, el miedo a que tu expresión no sea tomada en cuenta, o sea, sí, o sea, estás autocensurando, ¿no? Por así decirlo. Y además estás abriendo una vulnerabilidad y diciéndole a la gente esto me pasó. Y cuando le dices a la gente esto me pasó, la gente automáticamente agarra tu imagen y la mete dentro de ese frasquito, ¿no? Entonces tenemos los frasquitos de los lastimados, los frasquitos de las víctimas, los frasquitos de los quejosos, los frasquitos, ¿no? Vamos haciendo nuestro catálogo para poder hablar acerca de las personas. Y es también algo interesante, porque entonces, si tampoco puedo hablar de lo que me pasó por la cultura de la cancelación, porque está mal utilizar la palabra de ese hermoso instrumento musical que se pone uno aquí en el cuello y lo toca y suena muy bonito, el instrumento, no lo que la palabra. No, para nada lo otro. Pues ya no puedo hablar de esto y no tengo la libertad de decirle al mundo esto me pasó sin que esto sea una causa de censura. Que mira, yo creo que ahí es un tanto distinto. Por ejemplo, viéndolo del otro lado. Espérame. Distinto. Qué estúpido. Yo creo que acabo de mover una vela para aquellos que nos están escuchando en la Spotify. gente que nos escucha, muchísimas gracias. La moví de un lado al otro haciendo un giro con mi mano. Yo creo que, por ejemplo, llevándole este tema del instrumento, yo creo que es más fácil hablarlo ahora, ¿sabes? Entiendo que hay una lucha interna del no quererlo mencionar, por lo que mencionas, una parte de la vulnerabilidad y más factores psicológicos. Y que te metan en ese frasquito y digan a la persona que fue. Ajá, ¿no? Exacto. Sí, instrumento musical. Pero por ejemplo, con todo el movimiento que se ha hecho con el Me Too y todas las mujeres que han alzado su voz, yo creo que también se está dando esa pauta para, no sé si esté bien dicho, pero empezar a normalizar que existen estos actos, ¿no? O sea, de que te pasó, entendemos que te haya pasado y ahora es más normal que lo puedas hablar, que lo puedas comunicar. Sin embargo, ten cuidado si lo publicas en YouTube. No sé si en YouTube, pero una plataforma que no esté tan a gusto con estos temas. Tiene lógica de por qué no está tan a gusto, pero sí creo que debe haber alguien que haga estas revisiones. Y yo agradezco que YouTube la tiene, porque sí nos regresaron el canal. Hay que también, ahora sí que respeto a quien respeto merece, ¿no? Que sí hagan esta revisión. Ok, el algoritmo te baja el canal, pero que hay una persona cuando tú le digas, oye, creo que te equivocaste. Pues que diga, ya me lo eché, o sea, sí me eché la hora y media que grabaron estos tipos, ¿no? Y no, o sea, lo voy a dejar. Entonces, interesante. Interesante porque, ok, se ha normalizado, pero se ha normalizado la sociedad. O sea, ya estoy en el movimiento, ¿no? Y ahora, porque estoy en el movimiento, ¿dejo de estar en ese frasquito o no? Entras a otro frasco. Pero sigue siendo el mismo frasco. O sea, es un frasco que tiene un subfrasco, si quieres. Así es, así funciona la sociedad. Nos vamos dividiendo en subgrupos. Siempre es familia, luego es amigos, luego es la parte de la religión, luego es la parte gubernamental. Muchos grupos. Ahora, dentro de todos estos grupos, hay uno que es famoso del Me Too, que son todas aquellas personas en las que pasaron por esta parte del instrumento. Entonces, entrar en ese frasco quizás es más fácil navegar por ahí que en los otros frascos, ¿sabes? O sea, yo de entrada te digo, sí creo que debes de alzar la voz. Claro, yo sí creo definitiva. que debes de alzar la voz. Sí creo que lo que dijo Elisa tiene razón. Vas a evitar que a otra persona le pase, definitivamente. También creo que existe un doble filo en eso. O sea, tuve una mala relación, me caíste mal, entonces voy a decir que pasó esto cuando no es verdad. También existe esa posibilidad. Entonces, por eso digo que es un arma de doble filo.
Pero sí también creo que eres más que solo ese frasquito. Y que es importante salirte de solo ese frasquito y decir, hey, pero no solo soy eso, ¿no? Claro. Que, ¿no? que ese es un asunto que por eso se trabaja, nosotros sugerimos que se trabaje en sesiones, que se trabaje en grupos de autoayuda, autoayuda. Autoayudo. ¡Oh, me autoayudo! Puede ser. O sea, que sí hagas un esfuerzo por trabajar esto para que cuando se hable de ti, no se hable que solo estás en ese frasquito, sino que se hable de todo lo demás que has hecho y puedas, creo que puedas limpiar tu nombre. ¿Sí? No soy solo la chica que pertenece a este frasco, ¿no? Exacto. O sea, tengo más cosas. Exacto. Justo como lo menciona Eli en contadas ocasiones. Y entonces, en ese sentido, ¿sí encontraste la pregunta? Oh, sí, claro que sí. Claro, tenemos un chingo de preguntas. Sí, bandeja de entrada, claro. Mames. Uf, hay muchas. Mejor no tocamos ninguna porque son muchas. Creo que las abordamos todas en este capítulo. Claro, respondimos todas. Aunque cuando nos quedemos sin preguntas, como casi no pasa, recuerda mandarnos tus preguntas ya sea aquí en la caja de comentarios, a nuestros Instagrams personales que van a estar por allá. Y también, pues volvemos a promocionar nuestro programa, ¿no? Con Eli. Nuevo, que no me acuerdo las fechas, cuándo va a estar saliendo. Mira, mientras tú buscas, la cámara te está viendo a ti rapidísimo, yo me bajo por el teléfono, abro en 2 minutos esta información que ya tenemos disponible para nosotros y mientras tú sigues hablando. Yo sigo hablando, es que tú estás hablando, no quiero saturar el audio. Bueno, recordarte que estamos iniciando algo nuevo con Elisa Vicedo, Eli, nuestra super amigaza. En un programa en el que es sin filtros en Instagram. En YouTube lo vas a ver con filtros. Así que ten en cuenta eso, ¿no? Ahorita tenemos en puerta 3 invitados. Sí, y son invitados interesantísimos. Entonces, son 3 entrevistas que si bien la hora no te sirve o la fecha no te sirve, te van a servir los videos cuando los subamos en YouTube para que los puedas ver después. Claro que sí. Y es por eso que con esto te agradecemos por estar con nosotros. Y como siempre te decimos... Adiós, recuerda seguirnos, ya sabes, Instagram, TikTok, hacemos pendejadas allá, y qué más, siempre hago lo mismo, me encanta. Sí, ya cuando yo digo bye, empiezas... Es el monólogo. ¿Quiere el monólogo? Sí. Pues no es cierto. Entonces, Adal, un abrazote, Adal. ven al programa, Eres ya un no te tipazo. hagas. Sé que nos ves. Manda tus preguntas, hacemos el retraso, o está ¿El mal retraso? dicho. El retraso de videos que se ha estado dando, lo lamentamos, pero se dieron más videos. Hacemos lo jocoso. Somos jocosos en las otras redes. Esa palabra está bonita. Es como, dices jocoso y no puedes no reírte. Es muy jocoso decir jocoso. La palabra jocoso. Hilarante. Hilarante. Síguenos para más. Nos andamos bien. Con esto decimos adiós.